Emprendedores, bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy el tema es Rebeliones Indígenas, parte 1. Vamos a ver la rebelión de Juan Santos, apodado Atahualpa. Para empezar, tengo que recordarte que estamos durante todo este bimestre en el siglo XVIII. Es decir, todavía Perú es un virreinato de España. Y además quiero que te acuerdes que las dos clases anteriores hemos visto los temas de reformas borbónicas, que son aquellos cambios que los reyes de España implementaron en las tierras americanas, incluyendo el Perú. ¿Y cuándo es que empiezan estos cambios? Precisamente en el siglo XVIII. Y las rebeliones indígenas también se darán a cabo en el siglo XVIII. Empecemos a ver nuestro tema. Juan Santos Atahualpa fue un personaje semi-legendario. Eso quiere decir que sí existió, pero que muchas partes de su vida son un claro oscuro, es decir, son una duda, porque no se ha podido comprobar exactamente, por ejemplo, la fecha de su nacimiento. Su propia muerte, lo vamos a ver más adelante, es un misterio. Así también es un misterio en qué año exactamente salió del Perú hacia Europa y en qué año regresó al Perú. Sin embargo, sí se ha podido comprobar su existencia porque existe partida de nacimiento y sobre todo porque existen varias crónicas y varios libros de la época en donde detallan su rebelión. Empecemos entonces a ver nuestro tema. Este personaje semilegendario se va a caracterizar por enfrentar el poder virreinal peruano, es decir, se enfrentó al poder de los españoles en el Perú. Este personaje, Juan Santos Atahualpa, no era cualquier indígena. No piensen ustedes que era un indígena inculto, que era un indígena tal vez sin estudios. Todo lo contrario, él pertenecía a la nobleza indígena, es decir, fue desde muy niño criado con muchos privilegios. Uno de ellos fue el privilegio de la educación. Tuvo una educación muchas veces mejor que la de los propios españoles, tanto así que estuvo a cargo de los curas jesuitas. Y yo les he comentado en las clases anteriores que la mejor educación en el virreinato estaba a cargo de los jesuitas, de este grupo, de esta orden sacerdotal llamada jesuitas. Muy bien, con esa educación, Juan Santos Atahualpa saldrá del Perú en fecha incierta, se cree que más o menos por el año 1731, y viajará por distintos países de Europa e incluso del África, aprendiendo a hablar latín e inglés. Regresa al Perú y entre los años 1742 a 1756 iniciará una rebelión. La pregunta es, ¿por qué un personaje con privilegios y además con la educación que tenía empieza una rebelión? Y la respuesta la podemos encontrar estudiando lo que sucedía en esta región del Perú, llamada el Gran Pajonal. Eso se encuentra en la ceja de selva peruana, es decir, entre los límites de Junín y de Ucayali. ¿Qué sucedía ahí? Sucedía que las misiones franciscanas comenzaban precisamente por orden de los reyes españoles y de sus reformas borbónicas, empezaban a implantarse en la Amazonía del Perú, que hasta ese momento no había sido conquistada del todo. Mira, los españoles ya llevaban más de 2 siglos aquí en el Perú y la selva todavía no había sido conquistada del todo. Por eso es que se les encargó a los franciscanos, que son otra orden sacerdotal, así como los jesuitas, para que vayan a la selva y evangelicen a las tribus amazónicas, que hasta ese momento no eran cristianas. Este es el símbolo de los franciscanos, la famosa Cruz de Tau. Para los nativos selváticos, la llegada de los franciscanos no era en sí una buena noticia, no solamente porque no les interesaba el cristianismo, porque no lo habían escuchado nunca, sino porque además con la llegada de los franciscanos llegaban nuevas enfermedades. Por eso es que rápidamente las misiones evangélicas fueron sinónimo de enfermedades para estas gentes. Por una parte, entonces, tenemos que las tribus amazónicas, los nativos como los asháninkas,
los chipivos, los machiguengas y otras más, comenzaron a repeler, es decir, comenzaron a darle la contra a estas misiones franciscanas. Y por otro lado tenemos a Juan Santos, que regresaba de Europa con todo un conocimiento y sobre todo con otra forma de ver el mundo. Y es por eso que se pudo dar cuenta que la evangelización de los nativos no solamente traía una buena causa cristiana, sino que además detrás de ello venía una explotación virreinal para que estos indígenas, una vez que sean cristianos y se conviertan en súbditos del rey de España, comiencen a pagar impuestos a cualquier manera. Mira, te presento algunas causas. Los indígenas nativos se oponían ¿a qué? Se oponían al cambio de su modo de vida. Por siglos y siglos, y podríamos decir que tal vez por milenios, los indígenas nativos de la selva habían vivido de un modo casi nómade, totalmente entregado a la naturaleza, sin mayor tecnología desarrollada. Su tipo de vida estaba muy conectado con los ciclos naturales y no querían que eso cambie de la noche a la mañana. Por otra parte, comenzaron a darse cuenta del trabajo obligatorio que venía detrás de la evangelización. Por otra parte, también se dieron cuenta que los españoles habían detectado el llamado Cerro de la Sal, que tenía una importancia geopolítica, porque desde ahí tú podías dirigir todo el lugar. Entonces, sabiendo que los indígenas desde hace siglos traían una idea llamada el Incarri, que es aquella idea que dice que el Inca resucitará entre los muertos para restablecer el Tahuantinsuyo, Juan Santos aprovechó y se puso en contacto con todos estos nativos, y sobre todo sus aliados más importantes fueron los Asháninkas, quienes hasta el día de hoy son la etnia amazónica más importante de la selva. Entonces, hechos. Juan Santos Atahualpa se alía con los nativos y precisamente es apodado de esa manera, Atahualpa. ¿Por qué? Porque es declarado Apu Inca. Y de esa manera Juan Santos se convierte en un líder para los nativos y propone las siguientes cosas. Por ejemplo, la expulsión de todos los españoles del Gran Pajonal y el retorno poco a poco, gradualmente, al Tahuantinsuyo. Por esta razón es que los virreyes lo declaran traidor a la corona española. Y hay dos virreyes, mira, son casi 15 años que dura la rebelión de Juan Santos Atahualpa, y el virrey Antonio de Mendoza y Antonio Manso de Velasco no van a poder ganarle claramente. Entre los dos se dice que fracasaron en todas sus expediciones militares, que sumando estos 15 años mandaron 6 expediciones militares y una tras de otra regresaban derrotadas a Lima. ¿Por qué? Porque los nativos junto a Juan Santos Atahualpa desarrollaron la estrategia de guerra de guerrillas, es decir, formar grupos armados que, como tenían el dominio, el conocimiento del lugar, bajaban a atacar a los ejércitos virreinales y luego de atacar de sorpresa volvían a esconderse a sus lugares de donde habían salido y obviamente ante los ojos de los españoles se perdían, eran inubicables. Por eso es que pudo durar tanto esta sublevación, esta rebelión, porque los españoles no estaban preparados para la guerra de guerrillas y además que no conocían la selva. Por lo tanto, tenemos que como resultado que duró casi 15 años, pasaron 2 virreyes, pero no hay ni victoria ni derrota claras para ninguno de los bandos. Tú me preguntarás, profesor, ¿y qué pasó con Juan Santos Atahualpa? Simplemente él desaparece. Así lo cuentan en la selva, que él desapareció, que él se fundió con la naturaleza y que hoy está vivo en los árboles, en los ríos, en el viento. Pero, obviamente, desde el curso de historia, nosotros lo que tenemos que decir es que las investigaciones han llegado a suponer, porque no hay algo claro hasta el día de hoy, que tal vez fue traicionado y envenenado o que en la selva, después de tanto tiempo, porque recuerda que él no estaba adaptado a la selva, contrajo algún tipo de enfermedad. Y para volverse un mito, lo que hicieron fue desaparecer el cuerpo. Por eso es que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente dónde está enterrado Juan Santos Atahualpa. Aquí te presento la Mascaypacha, que es la corona
que lucían los incas. Y es por eso que lo relaciono con Juan Santos Atahualpa, porque él fue declarado inca. Las consecuencias de esta rebelión es que con el tiempo los franciscanos regresarán al lugar y tendrán éxito en sus misiones, pero nunca olvidando la identidad de orgullo y el carácter nativo de la selva. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando uno, por ejemplo, quiere llevar algún tipo de inversión o quiere llevar algún tipo de idea, de tecnología, etcétera, a la selva, siempre las poblaciones nativas, las comunidades nativas, siempre son muy celosas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tienen esta gran identidad con respecto a lo suyo. Y porque además, muy en el fondo, siguen creyendo que ellos nunca fueron derrotados. Y si te pones a pensar, tienes razón. Nunca fueron 100% derrotados. Tampoco ganaron, pero no fueron derrotados. Muy bien, alumnos. De esta manera espero que hayamos podido aprender un poco más sobre este tema y nos estaremos viendo en nuestra siguiente clase. Los espero.